Gracias, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues en un primer término yo le preguntaría, ¿cuál es su balance en seguridad durante el sexenio? ¿Qué balance hace usted en esta materia y cuál será el principal reto para la presidenta electa para su sexenio en esta materia? Bueno, yo pienso que se avanzó. Recibimos una situación muy difícil, cuando menos 2 sexenios de mucho abandono. Primero, desatención a las causas de la violencia. Por ejemplo, desatención a los jóvenes. Fue muy irresponsable el no atender a los jóvenes, y no solo eso, el llamarles ninis sin hacer nada por ellos. Fue una burla de mal gusto. Y así, en cuanto al salario, o sea, que se mantuvo congelado, para decirlo menos. Lo cierto es que se disminuyó el poder adquisitivo del salario en todo el periodo neoliberal. Desempleo, mucha desintegración familiar, abandono, pobreza, marginación. Entonces, yo creo que dio resultados el atender esas causas que originan la inseguridad y la violencia. Eso lleva tiempo, desde luego, pero se avanzó. Ya estamos viendo resultados. Por ejemplo, puedo decir, no solo que se disminuyó, se redujo la pobreza, 9.500.000 mexicanos salieron de la pobreza en el tiempo que estuvimos en el gobierno. Se redujo la desigualdad, se aumentó el salario, sí, pero también se disminuyó el abandono de los estudiantes en las escuelas, en todos los niveles de escolaridad. Se redujo la deserción escolar, abandonan menos la escuela en educación básica, en media superior y en educación superior. Eso es muy importante, eso se puede probar. Entonces, la atención a las causas, el vivir en una sociedad mejor, más justa, ayuda a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Y luego también nos ayudó mucho la creación de la Guardia Nacional. Nunca se había tenido una corporación de esas dimensiones, de 130,000 elementos, además bien formados, capacitados, con instalaciones, con cuarteles en todo el país. Y no hay que olvidar que
la Policía Federal en sus mejores momentos llegó a tener 40,000 elementos y la mayoría eran administrativos, no operativos. La Guardia Nacional tiene 130,000 elementos operativos. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Ayudó también el que se permitiera la reforma a la Constitución para que participaran en tareas de seguridad tanto la defensa como Marina, que no podían hacerlo. Entonces eso fue de mucha ayuda. Ayudó mucho la perseverancia, los acuerdos, las reuniones de gabinete diarias encabezadas por el presidente con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Me acabo de reunir con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobernación, estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores, la consejera jurídica, pero eso es todos los días, de lunes a viernes. Les puedo decir ahora cuántos delitos hubieron ayer, en dónde. A ver, ¿por qué no pones la lámina? Eso ayuda mucho a tomar decisiones. Se entera uno de todo lo que está pasando en el país. Esto fue ayer. Antes esto no lo hacían. Presidente, en materia de seguridad, ¿cuál sería el reto? Pero te termino de contestar, ¿no? Porque estamos atendiendo las causas, decía yo, y además dándole seguimiento diario, ¿no?, al problema de la inseguridad. Otra cosa que nos ayuda mucho es que trabajamos de manera coordinada. Antes, imagínense cómo era en la época de Calderón, pues García Luna hacía lo que quería, era el jefe, y la Secretaría de la Defensa actuaba por su cuenta, Marina por su cuenta. Ahora no, ahora estamos unidos y eso es muy importante, el trabajar de manera coordinada para garantizar la paz, la tranquilidad, y también ayuda mucho la comunicación con los gobiernos estatales, la cooperación con los gobiernos de los estados. Entonces, todo esto nos ha permitido avanzar y hacerlo también sin violar derechos humanos, porque antes pues había torturas, se torturaba a personas, había masacre. No estoy inventando nada, me tocó ver cómo desde un helicóptero en la noche disparaban a un grupo de presuntos delincuentes en Tepic, y
ahí están los datos, los índices de letalidad. Eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos, porque remataban a los heridos. Les decían los de arriba, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Y a lo mejor hasta les decían, eso lo agrego yo, no lo tengo probado, pero en una de esas hasta le decían, nosotros también nos hacemos cargo de que los medios de información no digan nada. Y sí, porque había un pacto de silencio. Entonces, se ha avanzado bastante. Cuando se atiende a los jóvenes, cuando se atienden las necesidades de la gente, pues se impide que haya frustración y que las personas, los jóvenes, tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso hay que atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Eso es lo que yo siempre he sostenido y da resultados. Y desde luego pintando la raya de que no se permita la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, que se defina con mucha claridad la frontera, lo que no había antes. Don Calderón era una especie de narcoestado, narcogobierno. Imagínense García Luna manejando la seguridad. ¿De manos de quién estábamos? Nada más que todo eso se olvida, ¿no? Y piensan que la gente no se da cuenta, ¿no?, de lo que realmente sucede. Quieren igualarnos, ¿no? La campaña en mi contra, AMLO, narcopresidente, ¿no?, millones de pesos en redes sociales, en mensajes de internet, campaña masiva, intensa, hasta los periódicos más famosos, pasquines e inmundos, como el New York Times, periodistas premiados, Tim Golden, ya me lo aprendí, premio de periodismo, Pulitzer 2 veces, un reverendo calumniador, amigo de Carlos Salinas, sí. Sí, que salía a correr con él, aquí estuvo de corresponsal. Y así, ¿no? Anabel Hernández, con información de la DEA, todos ellos con información de agencias del gobierno de Estados Unidos. Imagínense, publicar un libro 15 días antes vinculándome con el cartel de Sinaloa sin presentar una prueba.
lleno de calumnias, mentira, al mismo tiempo que está la campaña, ¿no? Y así, pero no fue igual. Y esto nos ayudó muchísimo, el tener autoridad moral, el no vincular al gobierno con la delincuencia organizada. Entonces, los resultados el martes próximo corresponde a seguridad y vamos a informar. Hasta ahora, de acuerdo a nuestros datos, en el caso de homicidios, por ejemplo, tenemos una disminución del 19%. Es lo que más nos ha costado. 19% menos de homicidios. Y, a ver, pon la lámina de homicidios. Aunque no les guste a nuestros adversarios, para que vean cuánto crecieron los homicidios, sí, en otros sexenios. Nada más que 18, pero la que vimos hoy ya es 19, pero no le hace. Miren, Calderón, porque es de los más conservadores, de los que más les gusta a los fifís. Casi 200% el incremento en homicidios. Pero lo más interesante de esto, y lamentable al mismo tiempo, es que cómo decide con García Luna aquí declarar la guerra al narcotráfico, entrando para legitimarse. Se pone la chaqueta militar y va a Patzingán, a la tierra caliente de Michoacán, a declarar la guerra. Miren cómo estaba. $10,000 homicidios. En el 7, 8,800. Y miren cómo se va, al doble. ¿Qué lo lleva si venía así? Los errores en política son como crímenes. Algunas veces, mire, 200%, 59 y nosotros 18, ¿dónde lo agarramos? Y lo vamos a bajar, y ya en la información que me presentaron ayer ya es 19%. Pero pon, aunque sea el atrasado, de secuestros. Este es muy importante, el de secuestro, porque los que más alientan la campaña en contra de nosotros, o algunos de ellos, estoy hablando de grandes empresarios, personalidades, fueron secuestrados. Les puedo dar una lista
en la época de Salinas secuestraron, por ejemplo, a Harp, pero secuestraron a Joaquín Vargas, secuestraron a Senderos, secuestraron a Gutiérrez Barrios. Pero a muchos. Ahora, afortunadamente, nada de eso. Miren lo que hicimos con secuestro. 77% menos. Hay los escándalos de secuestro que habían antes. No. Por eso, considero que son muy irresponsables nuestros adversarios. O sea, su derechismo los obnubila. Los enajena. Pierden la capacidad de analizar las cosas como son, ¿no? Presidente, ¿y cuál será el reto en materia de seguridad para Yo veo la próxima que presidencia? va a seguir controlándose el problema de inseguridad, de violencia, porque la presidenta electa y próximamente presidenta constitucional es una mujer recta, estricta, muy capaz, y van a continuar los programas de bienestar, ella misma lo ha planteado, va a seguir el apoyo a la gente